Bienvenidos a todos y a todas por estar acá. Vamos a comenzar esta sesión de charlas PAC. En esta ocasión vamos a estar con el equipo de Historias del Cambio, la convocatoria para la industria audiovisual que pronto va a estar otra vez abierta, y vamos a hablar sobre el guión. Para esto tenemos un invitado muy especial. Él es Miguel Vaquero, guionista, escritor de muchos éxitos de la televisión colombiana. Creo que su último éxito fue La Vorágine, porque además de todo fue un reto haber adaptado esta obra de José Eustacio Rivera para la televisión pública colombiana. Entonces, Miguel Ángel va a estar hablando con Camilo Caballero, que él es productor y líder digital de la convocatoria Historias del Cambio. Bienvenidos a todos. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito para hacerla o escribirla en el chat, y en algún momento Camilo va a dar estas preguntas. Bienvenidos. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Camilo. Los dejo a ustedes. Hola, bienvenido a toda la industria audiovisual, a todos los que nos acompañan hoy en esta charla PAC. Y es un honor empezar estos conversatorios en esta convocatoria 2026 de Historias del Cambio con Miguel Ángel Vaquero, quien es un guionista con mucha experiencia. Además ha hecho televisión pública, ha hecho teatro, ha sido director de series como Chepe Fortuna, que todos recordamos, Un Ángel Llamado Azul, que es una serie infantil muy importante en la televisión nacional, y además tuvo el gran reto de adaptar La Vorágine, la obra literaria de José Eustacio Rivera. Miguel, bienvenido. ¿Cómo has estado? Bienvenido a Historias del Cambio y a esta charlas PAC. Muchas gracias, Camilo. Gracias a todos los que están hoy conectados aquí. Pues feliz de estar aquí, aportando un poco del saber de la carrera que hemos construido y de cómo se crean las historias que cambian también la cabeza de las personas y que representan un momento de la historia que vivimos cuando las contamos. Miguel, pues vamos a empezar muy pronto, y a todos los que están conectados, Historias del Cambio 2026. Y dentro de estas fases, antes de anunciar nuestro lanzamiento, que tienen que estar muy pendientes de las redes del canal Telecafé, de Historias del Cambio, de las redes del Mintic, vamos a anunciar la fecha de estreno, que está próxima, y dentro de este proceso inicial de formación vamos a tener estos conversatorios con expertos que nos van a dar sus tips de cómo han logrado este éxito en la industria audiovisual. Miguel, has hecho teatro, cine y televisión. Yo quiero que nos cuentes cómo iniciaste este proceso de crear historias. ¿Cómo inició ese proceso? Pues digamos que yo comencé en la tele pues a los 14 años en Los Victorinos, pero actuando. Digamos que pude estar también frente a las cámaras un tiempo, entendiendo cómo funcionaba el interpretar personajes que alguien creaba. Luego ya en Centro Televisión, en Perro Amor, entré a la parte de producción, y ahí salté a Canal RCN, cuando Juana fue la directora creativa, la vicepresidenta creativa del canal. Primero fui asistente de libretos y de producción con Fernando Gaitán, fue mi primer jefe, y pude estar como un poco entendiendo de alguna manera cómo se escribe. Yo no fui a la universidad, yo soy empírico, pero digamos que me fui formando en la vida a punta de talleres y haciendo todo lo que aprendí, lo hice mucho en la práctica. Mi primera historia, ya como autor, fue Un Ángel Llamado Azul. En esa época no se hacían telenovelas infantiles en Colombia, y siempre me pregunté qué no se ha contado, qué hace falta, de qué no están haciendo, ¿no? Porque pues todo el mundo estaba apuntando en la prime time, no había nada en la tarde y no había nada sobre todo enfocado en los niños. Entonces, junto con Eloisa Infante, que fue mi compañera de fórmula durante algunos años, pues decidimos montar una historia infantil con un reparto de prime, con un director maravilloso que fue Rodolfo Hoyos, que había dirigido La Otra Mitad del Sol. Y ahí comenzó mi primer acercamiento como a los libretos, como cabeza de equipo. Luego hice Merlina Mujer Divina, que fue una novela ya para el Prime, una novela a la que le fue muy bien internacionalmente. Entonces ya con Chepe Fortuna, digamos que también la pregunta es qué no se ha vuelto a hacer de una manera en que las masas conecten con la nostalgia de las novelas costeñas que se hicieron durante muchos años, de novelas muy costumbristas, pero además que representaban mucho la idiosincrasia de lo popular, ¿no? Chepe Fortuna fue un acercamiento tanto a lo costeño, al Caribe, pero también quisimos ahí empezar a hacer una denuncia social desde el humor,
de toda la corrupción política de la costa, de cómo se roban la plata, todo. Y pues teníamos un líder maravilloso que era Chepe, que era un pescador que quería ser alcalde con una comunidad del barrio El Tiburón, que representaba como un poco todo este estallido social que había a través de un barrio, pues a nivel nacional. Tuvimos a un Hugo Chávez inventando la novela en Venezuela, porque creamos un personaje que se llamaba Venezuela, un personaje que se llamaba Colombia, hicimos como una sátira siempre desde el humor, para poder contar este tipo de elementos narrativos en donde hay política. Si no se tratan con humor, la gente no lo recibe bien, por ejemplo. La sátira política funciona muy bien porque nos podemos burlar de cualquier cosa con humor. Si no, nos metemos en camisa de 12 varas. A la gente no le gusta mucho hablar de política en las historias serias por eso. Y después de Chepe Fortuna, pues hicimos Casa de Reinas, que fue un spin-off de Chepe Fortuna con el primer protagonista gay de la televisión, que fue Lucas de la Rosa, en horario prime time, 8 de la noche, en un canal muy conservador como RCN. Eso fue la locura porque nadie se esperaba que RCN pudiera hacer un producto como este y que le ganara La Voz en su momento, a la primera La Voz con Carlos Vives, y para nosotros también fue una sorpresa haber logrado ese éxito con Casa de Reinas. Luego vino El Día de la Suerte y bueno, yo también en cada uno de estos procesos desde Merlina fui productor general, aprovechando lo que había aprendido en Centro Televisión, pues terminé convirtiéndome en productor general de mis productos, en compositor de todas las canciones de mis novelas. Eso también lo aprendí a hacer desde niño, pero también empíricamente, y terminé dirigiendo El Día de la Suerte porque Mario Rivero pues, se fue de la novela, faltando un pedazo largo por terminar, y yo tomé la dirección de la novela. Luego hice teatro, hice bajoterapia, una licencia de una obra argentina que se hizo en muchos países. A mí me correspondió hacer la versión colombiana, la dirigí. Y en cine hice El Gran Bingo. En plena pandemia hicimos una película que se llama El Gran Bingo, que pronto estará en Prime Video. Y con televisión pública hice Cata Mestiza, que es una serie para niños nuevamente. Y una serie de época que se llama HK 1947, La Popular. He trabajado para TV Azteca y para Telemundo un poco, y ahora pues con la vorágine regresé como nuevamente a la tele. Estuve un poco alejado de la pantalla, me dediqué un poco a estudiar para ser terapeuta, un poco por toda la magia que había estudiado, investigación que había hecho sobre los elementos mágicos de mis telenovelas y de mis series, pues comencé a darme cuenta que había una ruta también para mí, para la vida. Y volví con la vorágine, con esta invitación que me hizo José Lombana y Jorge López, con quien tengo mucha gratitud, porque fue como un gran reto, que además nadie se esperaba que yo pudiera adaptar esto por venir de la televisión privada y porque mi mundo es más popular, más comedia, más, ¿no? Entonces nadie decía como, pero ¿cómo le van a dar esto a Miguel Ángel? Bueno, salió bien el ejercicio y por fortuna la gente pues quedó muy contenta con la adaptación, con los riesgos que se tomaron dentro de la historia y dentro de la manera de contar esta vorágine para la generación que la está viendo en este momento. Que precisamente lograron 28 prenominaciones a los India y tú estás prenominado a Mejor Guión. Felicitaciones. Gracias, Camilo. Y las personas que quieran ver La Vorágine está disponible en HBO. Ahí pueden ver La Vorágine antes de los premios de los India Catalina. Está bien chévere la historia. Miguel, yo precisamente has logrado hacer historias muy populares que han quedado marcadas en los televidentes. ¿Qué has aprendido de estas historias que conectan con el público? ¿Qué has aprendido de ello a la hora de crear historias? Pues yo a mí me gusta contar historias como en la vida, que la gente se siente identificada y representada en los personajes y en lo que les pasa. Me gusta mucho el humor, pero se me dio sin saber que yo era bueno para eso. Yo supe que era bueno para el humor escribiendo Chepe Fortuna, pero no lo escribí pensando en que iba a escribir algo con humor, sino que estaba contando una historia sobre costeños. Y para los cachacos, todo lo que ocurre de manera muy natural y cotidiana en la costa, pues es muy divertido para nosotros porque acá no ocurriría ni el 50% de las cosas que ocurren allá. Entonces, cuando yo comencé a escribir esto, pues era una historia de amor, ¿no? Con unos personajes costumbristas de un barrio, con unos personajes también graciosos de una familia rica, de los Cabrales. Y ya cuando trajimos a Mario Rivero como director, que había hecho Betty la Fea, Los Reyes, El Embajador de la India, una eminencia en dirección, pues con el tono de él también se le dio a esto como una explosión de color y de un poco tirando una gotica a la farsa de lo que es el humor colombiano y el humor también, como nos gusta a veces, a los colombianos nos gusta mucho reírnos de las tragedias ajenas. Nosotros a todos les sacamos chistes, si alguien se cae nos reímos, después lo ayudamos.
Entonces yo cuento la vida, yo cuento realmente lo que le pasa a la gente. Chepe yo la escribí viendo noticias de la costa que iban saliendo y lo iba metiendo en Chepe, muchas cosas reales que ocurrían y se vuelve pues muy loco que eso ocurra, pero, pero eso es Colombia, esa es la Colombia que vivimos, ¿no? Entonces a alguna gente no le gusta, a alguna gente de la industria no le gusta como ese tipo de historias en donde se ve demasiado reflejada la realidad y que les parece exagerada, pero es que así somos. Entonces yo siempre digo es que todos los escriben desde el escritorio, no van a los territorios, no saben cómo es la gente realmente. El colombiano, sin importar de qué región sea, tiene sentido del humor. Es una cosa que nos diferencia, es un sello de nuestro ADN. Nosotros tenemos humor por naturaleza, nacemos riéndonos de algo, porque es una manera en cómo hemos podido desplazar el duelo en el que vivimos, ¿no? Como país. Y precisamente los participantes, ya tenemos 97 participantes en este conversatorio, muchos que espero todos participen en Historias del Cambio 2026, y para ello estos encuentros están pensados en poder ustedes conocer experiencias de éxito que los lleven a la convocatoria, aplicarlos en la convocatoria. Y yo quiero que empecemos a hablar un poco sobre estructuración del guión. Miguel, tú cuando comienzas a escribir una historia, ¿qué es lo primero que piensas? No sé, la idea, el personaje, el conflicto. ¿Cómo empiezas a imaginar una historia exitosa? ¿De dónde parte esa historia? Pues yo creo que uno no parte nunca de una historia exitosa porque nadie sabe si algo va a ser exitoso o no. Esto es, digamos que las historias tienen como estructura una manera de narrarse dependiendo de quién la escriba y un punto de vista que uno cree. Yo siempre parto de un personaje, digamos que siempre me ocurre que a alguien le ocurrió algo o me imagino que alguien está en una situación, ¿ya? Una situación que eso va a desencadenar una cantidad de eventos que alrededor de ese personaje van a ocurrir muchas cosas y muchos otros personajes. Pero por personaje no solamente hablo de personas, ¿no? De seres humanos, también puede ser Wall-E o puede ser Spirit, cualquier tipo de ser que de una u otra manera viva un conflicto o a quien le ocurre algo. Yo parto siempre de imaginarme, me llega una imagen, casi siempre, o me llega una sensación o una idea a veces de la vida real, mucho de la vida real. Lo que pasa es que uno eso comienza a manipularlo, dependiendo de lo que uno necesita para poder comunicar algo. Luego, pues para mí viene el tema, es como de qué quiero hablar a través de ese personaje. Es como que yo diga, voy a hablar de corrupción, y entonces a ver qué elemento parto. No, yo como que a mi personaje me muestra algo, no sé, un policía. Entonces me ocurre un policía enfrentándose a una situación en donde le quieren dar dinero para hacer algún tipo de chanchullo. Entonces digo, que quiero hablar de la corrupción. Hablar de la corrupción, pero la corrupción tú puedes hablar como tema, ¿ya? Y de muchas maneras. Entonces hay la unidad temática. Entonces la unidad temática lo puedes contar en una historia tipo House of Cards, ¿cierto? A través de todo un estado político, o lo puedes contar a través de una familia, como en, no sé, en Los Sopranos o en El Padrino, ¿no? Pero estás hablando un poco de lo mismo. Es un poco como yo abordo los personajes. A mí me gusta mucho hablar de elementos mágicos y cada vez más está esto ya entrando en este nuevo tiempo que estamos viviendo. Es que esto ya no es una cosa loca de la nueva era ni de gente que está más de la cabeza, sino que ya todos hacen constelaciones, todo el mundo piensa en ángeles, todo el mundo. Entonces digo, mira, nosotros nos adelantamos 30 años, pero ya este tema de que hay algo más, que nos acompaña y en lo cual nos sostenemos de alguna manera para poder viajar aquí, está muy de moda. Entonces todas mis historias tienen magia, de alguna manera. Entonces sí, un ángel llamado Azul, pues pensé en un ángel. Dije, qué chévere hablar de ángeles. Bueno, vamos a contar una historia para niños. Bueno, qué chévere un ángel. Pues un ángel rebelde. Pero se enamora. Bueno, entonces hablemos de este ángel en este mundo. Entonces hablamos de la orfandad como tema. ¿ya? Entonces vamos a hablar de Merlina. Bueno, Merlina es una mujer normal, cotidiana, inspirada en nuestra asistente de libretos de esa época, en Sandra Vecino, que era mesera y hoy en día alcoyera también, como la protagonista. Y yo había estudiado astrología muy joven, a los 17 años, y yo dije, no se ha contado nada con astrología. Y si creamos un personaje como Walter Mercado, pero nuestro, entonces Fabio Rubiano hizo a Tirso la piel. Entonces todo ocurría alrededor de unas profecías. Y de los 12 signos del zodiaco, cada signo del zodiaco tenía un lado positivo y uno negativo representado en un personaje. Esa fue una cosa de una filigrana muy loca que escribir esa historia, que de hecho está en Prime Video, en Amazon. Con Chepe, pues queríamos contar una historia de amor,
un poco en la línea de Gallito Ramírez, ¿verdad? Es nuestro referente, Gallito Ramírez. Es más, bueno, eres pobre, ella es rica, pero ¿cómo sería en esta época, no? Una líder ambientalista. Y fíjate que hoy están de moda, eso fue hace 16 años. Entonces Niña Cabrales era una bióloga marina, ambientalista, y Chepe era pescador. Y en la mitad había un político corrupto de una familia de delfines, ¿no? De esta cosa, la politiquería, muy divertido además, de personaje muy patético. Y Pedro Palacio hizo un gran personaje. Entonces ahí comenzamos a hablar de los sueños. ¿Cuál es el elemento mágico? En Merlina la astrología, en Chepe, los sueños. Y los sueños como metáfora, ¿no? Una gran metáfora que aborda toda la historia. El día de la suerte era la suerte, ¿no? En Cata Mestiza eran constelaciones familiares. Y así, a mí me gusta mucho jugar con elementos de ese tipo, pero esa es mi manera de narrar, y ese es como mi estilo y como yo cuento las historias. La vorágine puntualmente también tenía elementos mágicos, y había uno puntualmente que fue que yo le aposté, que ya hablaremos de eso, que permea toda la historia, y fue el tema realmente de esta vorágine, de esta, porque en las otras ha sido otro. Así es como yo comienzo a crear una historia. Se me ocurre un personaje al que le pasa algo, y puede ser cualquier tipo de personaje que venga a la cabeza, y partiendo de ese elemento, de una situación, una dicotomía en su vida que lo pone al borde como del abismo de decidir qué hacer. Me encantan los personajes que tienen dicotomías. Mi película favorita es ¿Quién quiere ser millonario?, por ejemplo. Entonces me gustan esos personajes que de una manera tienen que sobrevivir, y tienen que sobrevivir utilizando incluso la creatividad, utilizando incluso la magia, ¿no? Utilizando incluso la fe. Me gusta escribir muchos personajes así. Miguel, precisamente hablando de esos personajes, yo me he dado cuenta de todas tus guiones y lo que he podido ver, he visto gran parte de tu trabajo. Los personajes tuyos se caracterizan por ser, únicos, y por tener un diálogo real, ¿sí? O sea, uno escucha una palabra digamos en Chepe Fortuna, uno escuchaba una palabra de un costeño y sabía tal cual como hablaba un costeño, y era lo que estaba haciendo. Chepe Fortuna marcaba miles de personajes dentro de la comedia, pero que todos realmente tenían alma. ¿Cómo logras hacer estos diálogos tan reales? ¿Dónde buscas esos diálogos reales que también pasan en la vorágine? Que uno ve la vorágine y uno se imagina, oiga, sí, en esa época estaría pasando este diálogo, esta situación. Me gusta en la vorágine, se me va el nombre de la actriz, como habla la persona que es, creo que es la llanera, que es como que sí, qué hermoso habla esa mujer en la vorágine, y yo me preguntaba cómo logra esos diálogos reales, esas palabras reales, cómo logras ese acercamiento al dialecto de una región. Pues yo lo costeño no sé de dónde, digamos que de alguna manera creo que hay un costeño por allá en alguna vida pasada, porque yo escribo costeño sin ser de la costa, pero bueno, eso también lo hacía Bernardo Romero Pereiro, que era muy cachaco. Y él escribió Caballo Viejo, escribió Escalona, escribió una serie, Las Juanas, y escribía en costeño. Entonces, yo escribo en costeño, si me facilita mucho, amo la costa, creo que es de mis lugares favoritos, y la gente de la costa, y sobre todo el alma de la costa, la manera de sonreírle a la desgracia. Eso para mí es fantástico, y yo cuando comencé a escribir Chepe Fortuna, pues que eran 40 personajes, pues yo tenía que convertirme en cada personaje en la cabeza, y muy rápido, porque cuando escribimos televisión privada, pues esto es una máquina de entregar libretos para poder producir y para que sea rentable. Todas mis novelas siempre se escribieron primero y después las produjimos. Yo por eso pude hacerlas, porque ya estaban escritas. Yo creo que hay una cosa en uno como autor y como escritor que es como medio esquizofrénica, llamo yo, y es que hay muchas voces dentro de la cabeza de uno. También hay una investigación que uno hace previa para entender también un poco cómo funciona esa región. Yo, por ejemplo, pues yo me había visto todas las novelas costeñas, yo veo telenovelas desde los 8 años, entonces para mí era muy fácil ya entender cómo funcionaban. Eloísa Infante, por ejemplo, era esa María, entonces también hablando con ella todo el tiempo, ella leía los libretos como psicóloga, y ella, pues era muy fácil saber qué estaba contando sus personajes en un dialecto costeño adecuado. Cada uno en su tono, ¿no? Cada uno con su modelo de pensamiento, cada uno socialmente estructurado de acuerdo a cómo reaccionaría frente a cada situación. En la vorágine puntualmente pues estaba el libro,
¿no? Y el libro ya le daba a uno una cantidad de posibilidades para entender cómo hablaban esos personajes. Y yo en La Vorágine respeté el 90% de lo que está en el libro, porque era casi que mi deuda con José Eustacio Rivero por haberme elegido a mí para hacer este proyecto. Entonces busqué de la manera, o sea, de muchas maneras que esto se pareciera mucho, incluso en los diálogos, hay diálogos exactos a como están en el libro. Por ejemplo, Griselda lo hizo Nicole Santamaría, el personaje que también hizo Tiana, que lo hizo Mónica Leighton. Ellas tomaron unas clases de coaching con Michelle, el apellido, para poder entender el llanero, cómo sonaba ese llanero de esa época, que tiene como una cercanía un poquito al santanderiano. Entonces ahí se hizo un trabajo con ellas para que sonara de verdad muy llanero, y muy llanero de esa época, muy campesino, muy adentro, y se logró. Y de hecho Griselda es uno de mis personajes favoritos por la manera como ella aborda este personaje tan animal, que lo hizo, no me enamoré de ese personaje desde el casting. Entonces hay una investigación que uno hace, y luego también recuerden que el libreto son como los planos de una casa, uno es como un arquitecto de una obra, de un edificio, que luego llega un ingeniero civil y comienza a decir, aquí hay que poner unas columnas con tanto peso, y esto se puede hacer así, entonces es un presupuesto, ¿no? Y luego ya viene alguien que comienza a construir esa obra, un jefe de obra que es como el director, y comienza a levantar este edificio, y en ese camino se van modificando algunas cosas también de ese guión. Cuando uno es productor, como en mi caso, pues que en mi época éramos productores generales, hoy en día le llaman showrunners, pues yo podía meterme en todo. Estaba todo el tiempo en grabaciones, estaba construyendo con Mario Rivero, con Pepe Sánchez, con Rodolfo Hoyos o con John Bolívar las historias. Entonces era muy rico crear y corregir, o cuando dirigía cambiaba algunas cosas también que había escrito. El guión es como la base, y uno ya después lo suelta. Es como tener un hijo que uno le entrega a la profesora y luego a los de la universidad para que se lo terminen de formar. Pero uno ya hizo lo que tenía que hacer y tiene que parirlo y soltarlo. A menos que vas a hacer todo un recorrido como productor acompañando a tu criatura hasta que crezca y salga al aire. Miguel, bueno, al final vamos a tener una ronda de preguntas para que lo tengan en cuenta. Miguel, Historias del Cambio 2026, yo les voy botando tips y datos a las personas que están haciendo parte de este conversatorio, ya somos 107 personas. Va a tener dos modalidades. La modalidad 1 es una historia, un corto, de entre 4 y 7 minutos. Y la modalidad 2 son 2 capítulos, de lo mismo, entre 4 y 7 minutos, con 2 postulantes igual. ¿Listo? ¿Qué quisiera preguntarte? Tú logras mantener el ritmo cuando es una serie de muchos capítulos, ¿sí? De un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, y es el reto de 30 capítulos, 40 capítulos de una serie de 7 capítulos que tiene La Vorágine. ¿Cómo mantener el ritmo? ¿Tú qué consejo le das a las personas que van a ser parte de Historias del Cambio de cómo mantener el ritmo en estas dos modalidades? Modalidad 1, un capítulo, que es cómo logro que la historia sea interesante durante este capítulo y que la gente no se despegue de la pantalla. Y de la modalidad 2, cómo logro conectar estos 2 capítulos para que la gente no se desconecte de la pantalla. ¿Qué consejo tú le das a estas personas y a estos participantes? Pues lo primero es saber si la historia es de largo aliento, como para 14 minutos, ¿cierto? Digamos que fueran 2 capítulos de 7 minutos. Sí. O si es simplemente una historia que se puede resumir a 7. Porque si no tienes suficiente material o suficientes puntos de giro, o son un conflicto muy grande, que de hecho para mí 14 minutos es muy poquito, para mí estoy acostumbrado a escribir novelas de 150 horas. Entonces cuando me dicen esto hay que resumirlo a 7 minutos, es cuando digo, wow, estamos en la época de la síntesis total de todo, ¿no? Y así funciona hoy las redes sociales y funciona todo lo que son webseries y demás. ¿Qué consejo le da a alguien que escriba una historia de 7? Es que, mira, la verdad funciona igual que cuando uno escribe 150 horas. Lo que pasa es que cuando uno escribe 150 horas, tú tienes 5 historias paralelas, ¿ok? Tienes una historia central y tienes otras 4 historias, otras líneas paralelas que se van mezclando con esa historia, entonces eso va ayudándote a tener un volumen de conflictos y de personajes. Pero cuando tienes una historia de 7 minutos, pues tienes un personaje a que le pasa algo con otro personaje quizás, y tienes que resolver todo en ese conflicto durante 7 minutos o 4 o 14. Sin embargo, la historia se estructura de alguna manera de la misma manera. Tiene que haber un detonante, tiene que haber también un clímax en la mitad de
Por ejemplo, ahorita que estamos escribiendo para streaming, el capítulo 3 tiene que ser tan potente que la gente quiera ver los otros 4 o 5, si no se despega. O sea, está probado, ya lo están probando los algoritmos y las plataformas saben que el capítulo 3 es una bomba, o si no la gente se fue. Y de capítulo 1 ya tú te das cuenta que arranca con un evento bomba, que luego explicas cómo llegaste ahí. Todas las series que tú ves hoy en día arrancan con un evento, explotó un carro y luego te dicen un año atrás. Porque necesitan que la gente detone y automáticamente se pegue a ese evento y a querer saber cómo llegaron ahí. Entonces, si yo tuviera que escribir un capítulo de 7 minutos, arrancaría con algo ya en caliente, con una gran pregunta, ¿ya? ¿Pasó esto? ¿Cómo pasó? Y ahí me iría a contar cómo pasó. Es una manera de hacerlo para enganchar a la gente y para que se hagan sobre todo con una gran pregunta que le llamamos nosotros cuestión central. ¿Cuál es la cuestión central de esta historia? Que al final la tienes que resolver de alguna manera. La gran mayoría de historias y de películas son circulares. Entonces, miras, todas arrancan aquí, dan la vuelta y vuelven aquí y resuelven, ¿ya? Es una manera de contar historias, una estructura muy clásica, de hecho, ¿ya? Pero sí arrancaría detonando con un evento o con una pregunta. ¿Qué le pasó a este personaje en el minuto 1 tan fuerte? Sin importar, y fuerte no tiene que ser que lo agarraron a puñaladas en la Caracas, no. Fuerte es que descubrió algo, suerte es que tuvo una crisis, fuerte es que no puede moverse, fuerte es que, no sé, fuertes son muchas cosas dependiendo del género que también vas a contar, ¿no? También tener muy claro el género, porque los géneros tienen unas normas, ¿no? Que uno también las transgrede. Pero sabe entender que ese personaje le ocurrió algo y vamos a descubrir por qué le ocurrió esto. Me tengo que interesar tanto por ese personaje y tengo que construir un personaje que me genere tanta empatía o tanta curiosidad que yo quiera verme el resto del capítulo. Y no necesariamente tiene que ser un santo ni un ángel, porque de hecho están de moda los antihéroes. Hace mucho tiempo que nos estamos construyendo antihéroes. Entonces, antes construíamos héroes que eran estos héroes que salían a salvar el mundo, ¿ya? Y entonces no importaba si era Superman, no importaban ellos, no importaba salvar el mundo, porque para eso habían sido concebidos. Hoy en día no, hoy en día Superman le dicen, usted es superhéroe, tiene que salir a salvar el mundo, y lo primero que él dice es, no quiero, me da miedo, entra en crisis, ¿ya? Entonces lo primero que tiene que salvar ese superhéroe hoy en día es su propio conflicto, para luego poder ayudar a otros. Eso así funciona hoy en día en los personajes que estamos construyendo. Tú ves al Guasón, es un antihéroe, ¿ya? Entonces lo entendemos, lo humanizamos, entonces decimos, es que este tipo le hicieron todo esto para llegar a convertirse en eso, y para llegar a lograr mover estas masas de esta manera, desde un manicomio, más o menos, ¿no? Entonces, los personajes de hoy en día son personajes que se mueven en los grises, personajes interesantes, que hacen lo que nosotros no podemos hacer en la vida real, porque nos meten presos, ¿ok? Muchos de esos personajes funcionan así, ¿no? Al borde de la locura. Y entonces se vuelven interesantes. Y hay muchos personajes por contar. Yo le digo a la gente siempre, pregúntate si esto tú lo verías. Si no lo estuvieras escribiendo tú realmente lo verías. ¿Vale la pena ser contado esto? ¿Y cuál es tu punto de vista sobre esta historia? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta historia? Y precisamente tú nos hablas de esos arcos dramáticos y esas narrativas. ¿Cómo crear un buen conflicto, ¿sí? Dentro de la historia? ¿Cómo piensas cuando dice, aquí la historia tiene que cambiar, aquí tiene que haber un giro? ¿Y cómo pensar en un conflicto que le dé la vuelta a la historia, que le dé la vuelta a los personajes, que le cambie la personalidad de los personajes? ¿Cómo lograr y cómo piensas en estos conflictos que son lo que le da alma a la historia? Pues lo que pasa es que como en la vida y en la tierra, todo tiene movimiento. Los personajes se van moviendo, a los personajes les van pasando cosas. Los personajes interesantes son los que conducen los relatos. No solamente les pasan cosas, sino que ellos hacen que las cosas pasen, ¿no? Son los más interesantes, son los que hacen que las cosas pasen y que tienen que reaccionar a las cosas que no les salen como ellos pensaban, ¿no? Que son los conflictos. Entonces yo tengo un objetivo, mi objetivo, no sé, llegar a Bogotá. Y yo como personaje protagonista, pues tengo ese objetivo, pero en el camino me van a pasar tantas cosas que van a tratar de impedir que yo lo logre, que eso que me va a pasar tiene que ser tan interesante y tiene que moverme de tantas maneras que la gente me va a acompañar en ese viaje.
Y el viaje no es un movimiento en un carro, el viaje es un movimiento también hacia adentro, en una casa, ¿no? Tolstoy decía algo interesante en la construcción de personajes, es que las historias, los conflictos más interesantes es cuando enfrentas a dos seres buenos, ¿no? Uno contra el otro, como en Kramer versus Kramer, ¿no? Entonces los pones uno frente al otro porque la gente no sabe con cuál de los dos poner, a cuál de los dos apoyar, si los dos tienen razón, ¿no? Ahí se vuelve un dilema moral y un dilema de valores y un dilema de, wow, esto, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, yo creo que los conflictos tienen que además ser un poco per se a los personajes que estás creando. O sea, un personaje, no sé, Betty la Fea no puede dar vueltas y aparecer como la Mujer Maravilla porque no te lo creen, porque no es un personaje en esa línea. Los conflictos que le pasaban a Betty estaban muy vinculados a su mundo laboral. Gaitán creaba mucho universo de poder y en empresas, ¿no? en el mundo corporativo. Él nos dejó ese regalo a la televisión nacional, es que nuestras historias, las que los escritores colombianos contamos, le ocurren a personas que trabajan y que tienen oficios. No es como los mexicanos que son ricos, tienen una copa y una bata de seda y ya son ricos porque tienen una mansión. No, nuestros personajes tienen una mansión porque se dedican a sembrar café o a coser ropa o a vender esmeraldas, pero los vemos en eso, en ese universo, y ese universo que surge también muchos de los conflictos. Y eso es muy bonito. Entonces los conflictos también se dividen, no sé, cuando creamos, por ejemplo, en telenovelas, que es otro rubro, pero no creamos un conflicto en la línea de amor. Hay un antagonista, hay un conflicto en la línea de poder también, ¿no? Y también un conflicto en el personaje consigo mismo, cuáles son sus aspiraciones como individuo. Entonces los conflictos van surgiendo también del personaje que vas construyendo, del género que vas construyendo, del tiempo que tienes para contar la historia, ¿ya? Y puede ser un film minuto, o puede ser una telenovela de 300 horas como las que están haciendo los españoles, pero tienes que tener largo aliento, y los conflictos que más largo aliento tienen son los donde hay dicotomías éticas y morales muy elevadas. Ok. Miguel, las personas que van a participar en Historias del Cambio van a tener que enfrentarse al reto de la hoja en blanco, ese primer momento de saber qué voy a escribir, cómo lo voy a hacer. Yo quiero conocer tu experiencia personal, cómo empiezas a escribir una historia, estructuras sobre fases o simplemente te lanzas y vas viendo hacia dónde te lleva lo que vas escribiendo. Pues digamos que hay dos etapas. Una etapa como el diseño de la historia, donde digo, esto le va a pasar a un pescador, ¿cierto? Y comienzo a crear sobre eso todo el tiempo. Digamos que me estoy bañando y estoy pensando en cosas. Estoy comiendo y estoy pensando todo el tiempo, estoy soñando y estoy pensando en cosas. Todo el tiempo comienza mi mundo a moverse como en un arco aquí de ideas y ideas y ideas. Algunas las anoto en el celular o antes pues en hojas. En las hojas de Crepes and Waffles siempre han sido, pues tengo una cantidad aquí es como el lugar en donde yo creo más, en Crepes, en los aeropuertos. Perdón por la cuña. Yo nunca me siento a escribir si no tengo claro lo que voy a escribir. Me rinde mucho escribiendo. Yo escribo muy rápido, pero escribo muy rápido porque yo tengo claro qué es lo que quiero contar. Y tampoco armo muchas las estructuras ni las escaletas. No me gusta a mí, en lo personal, escribir con escaletas. Soy un escritor de los pocos que quedan que escriben solos. Ya eso no existe, ya hay una cantidad de equipos. Me cuesta mucho escribir con otros porque cuando ellos están escribiendo, yo ya voy en el capítulo 10. Y ellos están entregando las primeras escenas. Yo escribo, por eso entonces no puedo, porque yo ya terminé. Ustedes no han entregado esta vaina, ¿qué están pensando? Entonces yo por eso escribo muy solo. Y siempre escribo, y eso lo aprendí viendo telenovelas. Tuve el honor de conocer a Julio Jiménez aquí en mi vida y a Fernando Gaitán. Entonces es un poco como yo me sorprendo a mí mismo contando cada capítulo. Entonces yo al final del capítulo puede que mate a alguien y digo, wow, se murió, y luego en el capítulo que sigue lo resuelvo. Pero cada capítulo tiene una punta que a mí me tiene que sorprender como televidente, porque yo soy televidente y vengo del mundo de la gente que ve las historias, ¿ya? Yo vengo digamos que soy del pueblo, yo vengo de la gente que ve telenovelas, series, soy adicto a la televisión desde niño. Entonces, si a mí no me emociona y no me sorprende cada final o cada giro dramático, pues tengo clarísimo que eso la gente no lo va a sorprender.
Cuando yo escribía Chepe Fortuna, esa novela la escribí de noche, porque era cuando no había ruido. Yo me reía mucho escribiendo eso, pero mucho. De hecho, mi pareja en esa época creía que me estaban dando infartos, la gente yo creía que me estaba riendo. Porque, porque claro, cuando la hicimos, pues sí, eso fue así. La gente se reía de lo que yo me reía. Lloro escribiendo historias en la vorágine, lloré por unas escenas. Yo me emociono y dejo que la emoción surja y se apodere un poco del relato. Entonces la página en blanco para mí, como el terror que mucha gente le tiene, no existe mucho porque yo ya he trabajado aquí en la cabeza, en mi vida cotidiana, lo que quiero contar. Y arranco. Y a veces corrijo, a veces no. Yo aprendí que cuando más corrige uno es cuando menos funciona. Y eso lo aprendí escribiendo en RCN muchos años. Yo corregía y eso era lo que menos me gustaba. Y cuando entregaba eso así, divino, maravilloso, wow. Y decía, bueno, entregamos así. Pero bueno, son estilos, pues tú también estás enfrentado a la mirada de quien lee. Uh-huh. Y hay gente que sabe mucho leyendo. Hay gente que no sabe y cree que sabe o quiere escribir lo que tú estás escribiendo, que ese es otro pedo, ¿no? Entonces ya tú tienes que, uno como autor hoy se enfrenta a mucha gente también, a mucha gente. Miguel, y cuando se presenta el famoso bloqueo creativo, cuando las ideas no salen, ¿qué haces? ¿Qué miras? ¿Qué, no sé, caminas? ¿En qué piensas? ¿En qué te basas cuando las ideas no salen? Bueno, a mí no me pasa mucho eso tampoco. No me ha pasado mucho eso porque es que no hay cómo a un escritor de telenovela le pueda pasar que se bloqueó. No te votan, ¿no? No te puede pasar. Yo habitualmente lo que hago es, no sé, veo una película, yo veo muchas películas antes de sentarme a escribir, porque me sirve como material de investigación, ver películas sobre el tema que voy a contar, para no hacer eso, ¿no? Porque si voy a hacer lo mismo que ya se hizo, pues qué sentido tiene que yo lo cuente, ¿ok? Yo me vi La Vorágine, la de RCN, que se hace 30 años, y me la vi para decir, nada, esto lo puedo hacer. Porque esto a mí, pues no me gusta tampoco, porque es muy lento, pero obviamente era hace 30 años, ¿ya? Entonces yo le digo a la gente siempre, si tienen una pregunta o una duda sobre lo que están escribiendo, vuelvan al origen. Pregúntense qué es lo que yo he querido contar, qué quería contar, cuál es el tema. ¿Cómo fue que me imaginé? La primera imagen que tuvo este personaje, ¿cuál fue? Y casi siempre, que eso es como una chispa divina del alma del personaje, te habla y tú dices, ok, y ahí te desatoras. Porque un personaje te va a ayudar, porque además es una cosa muy loca, cuando tú escribes y escribes mucho, es que los personajes ya hablan solos. Ya, tú me preguntas, ¿cómo haces para escribir 40 diálogos de 40 personajes distintos? Bueno, de una vez los estructuro y comienzan a hablar ellos, ya ellos hablan solos, ya no puedo yo cambiarles el hablado porque ellos no se dejan. Entonces cuando yo escribo la escena y yo la leo, digo, no, esto no es él. Entonces me toca volver a él. Es muy loco, me pasó con un personaje en Chepe, que era la celosa, que era un personaje favorito porque además ni siquiera estaba concebido en el diseño de la historia. Además lo hizo una actriz que amo porque sabe hacer personajes de comedia, ¿no? Como la penitenida y la celosa. En que perdón, yo arranqué con una gripa brava. Yo arranqué a escribirlo, arranqué a escribir Chepe. Pues ya bueno, está Chepe, ok, y está el barrio, pero yo necesito un lugar en donde todos se encuentren que no puede ser la casa de Chepe todo el tiempo. Y dije, bueno, una tienda, y en esa tienda, ¿quién vive? Bueno, la dueña de la tienda, que es una mujer fea, que tiene un marido que le pone los cachos todo el tiempo, que la pasa peleando con él. Ahí lo creé, pero luego no lo pude sacar de todos los capítulos, o sea, todos los capítulos iba a la celosa, porque cuando no estaba la celosa, yo sentía que faltaba algo de la familia. Y ella se volvió para mí una voz brutal dentro de la coralidad del tiburón. Era la protagonista del tiburón. Y era un personaje con todos los defectos que un ser humano puede tener. Era envidiosa, celosa, chismosa, ¿no? Tacaña, todo. Y la gente la amaba porque era maravillosa. Entonces el personaje para mí es como la muestra de cómo los personajes ya se apropian del relato y ellos también comienzan de una manera muy mágica, inconsciente obviamente que está en uno, comienzan a ayudarte, te van guiando, pero siempre tienes que volver. Yo me hubiera perdido en Chepe en algún momento y la pregunta que me hubiera hecho es, ¿qué querías contar? ¿Cuál es la premisa de esta historia? Que los sueños sí se pueden cumplir si tú te preparas para ellos, ¿ya? Pero tienes que prepararte para eso, ¿ya? Entonces, mi universo era los sueños, un intérprete de sueños, estaba basado en la metáfora y en la historia de José
el de la Biblia, el que estuvo con el faraón, el que los hermanos vendieron, ¿no? Era ese personaje, un intérprete de sueños, llevado a la costa. Bueno, los sueños se pueden cumplir, pero entonces tienes que trabajar para eso. No es como que me quiero ganar la lotería y no quiero hacer nada más. No, este tipo tenía que estudiar, trabajar, se formó para ser alcalde, encontró una madrina. También trabajó mucho desde la estructura clásica, que sigue funcionando. Cuando tú ves Hamlet o ves lo que están haciendo en cine hoy en día, sigue siendo lo mismo. Compre por las cosas, que acaba de hacer un hit en taquilla. Un plot. ¿Hace cuántos años que sigue funcionando la estructura? ¿No? Entonces funcionan mucho los clásicos, funciona mucho Romeo y Julieta, funciona mucho El Conde de Montecristo, Cenicienta, Cumbres por las Cosas. Funciona, porque eso está en nuestro inconsciente desde que éramos niños. Es muy fácil reconocer ese conflicto, ¿ya? Entonces uno también se va montando en esos plots y obviamente uno los manipula, les va dando la vuelta y hoy en día uno crea momentos transgresores y narrativas diferentes para que sea más interesante y todo es mucho más rápido. Ya no te puedes quedar en un diálogo de 4 páginas como los que hacía Gaitán. Yo en Chet en Azul tenía los diálogos de 3 páginas, o sea, las escenas de 3 páginas, 4 páginas, con niños y perros, y yo decía, no, yo esto un día no lo puedo escribir porque me matan. Ya no puedo escribir nada de eso. Ya no se puede escribir nada como lo que la televisión hacía antes. Porque hoy se graba a 3 unidades y se hace en 3 meses una serie que antes hacíamos en un año. Entonces cambió todo, para todos. Una pregunta antes de meternos al mundo de la vorágine. ¿Tú crees que las nuevas narrativas digitales, que son las pantallas dinámicas, que son el celular, las personas están consumiendo estos contenidos, están cambiando las narrativas de los contenidos tradicionales, o sea, como las series, la televisión? ¿Cree que ahí hay un cambio en esas narrativas, tanto del guión, de la producción, del audiovisual? Pues yo creo que nosotros es muy loco, ¿no? Porque cuando tuve las series de los Real Shorts que están produciendo, tú ves que la narrativa es muy ágil, ¿cierto? Pero estamos haciendo La Rosa de Guadalupe, las novelas de Televisa, en ese tono, ¿no? Entonces todos los personajes son muy buenos o muy malos, en donde todo se resuelve en el diálogo, no hay acciones dramáticas porque no hay cómo pasar a un personaje, porque no hay presupuesto, porque es muy barato todo, se tiene que hacer muy barato, pero en planos muy quieticos. Entonces todos estamos aquí y acá, entonces plano contra plano, estamos solamente resolviendo, dando la información. Te odio porque me hiciste esto y esto y esto y esto, todo lo cuentas, ¿no? Y la otra le responde maldita marginal y la cachetea, y entonces estamos viendo la televisión de hace 40 años a través de los Real Shorts, solo que ahora los hacemos así y le metemos una luz más bonita y un arte más bonito y digamos que la factura es más bonita. ¿En qué está cambiando esto? Yo me la he pasado viendo esto, entendiendo cómo funcionan las nuevas narrativas para este tipo de proyectos que ya entró al mercado y que se van a quedar como se quedó el reggaetón y como se quedó todo lo que comienza a hablarnos de la manera como la gente escucha o ve hoy en día. No podemos luchar contra eso, porque además es como si quisiéramos volver al teléfono de disco, esperar a que nos llamaran a la casa en lugar de tener un celular. Nos adaptamos al celular, nos vamos a adaptar a los Real Shorts, porque seguramente cada vez vamos a encontrar fórmulas para que eso tenga un poco más de narrativa y de contenido. Las narrativas de los Real Shorts que se están haciendo son muy básicas en realidad, muy básicas. Solo que pues todo eso son puntos de giro constantes y cosas como entrar a un ascensor en una balacera todo el tiempo, ¿ya? Entonces la gente las ve porque está sobreestimulando un poco, creando dopamina, porque todo el tiempo te mantiene haciendo así, en el siguiente capítulo, no ni siquiera porque sean muy buenas historias, sino porque tienen muchos ganchos y muchos puntos de giro. Algunos verosímiles, otros no, ¿ya? Unos hechos con mejor calidad, otros no, pero realmente eso está vinculado, como yo lo veo hoy en día, o en este instante en que está empezando a producirse esto en el mundo, al presupuesto. Tenía que dar mejores presupuestos o más grandes presupuestos para que se puedan hacer mejor. Seguramente vamos a ver genialidades contadas en Real Shorts. Y seguramente va a entrar Spielberg, o van a entrar una cantidad de personajes del mundo del cine, o Tarantino, o Almodóvar, o bueno, qué sé yo, a también probar a contar historias de esta manera. De hecho, lo que ustedes están proponiendo ahora con esto de Historias del Cambio es contar historias muy cortas, ya 7 minutos, 4 a 7 minutos. Esto es, me pucha, casi que un Real Short, 4 capítulos de un Real Short en un proyecto. ¿Ya?
Es un poco jugársela a cómo está funcionando la vida de la inmediatez hoy, a que pasan muchas cosas. Profundidad en eso no hay cómo. Muy difícil contar cosas profundas en tan poco tiempo, a menos que de verdad te la juegues a contar una situación de, no, wow, te digas, esto lo resolví en 4 minutos y fue brillante. Que casi que lo que va un poco en esa línea, la publicidad. Realmente estamos aprendiendo a contar la narrativa de los publicistas, que tienen 1 minuto para vender un producto con una historia y un storytelling. Y yo me enamoré del niño que confundió el traje de castores con pastores y la mamá que le hizo el disfraz. Eso es una historia, eso son 1 minuto, ¿verdad? Y todos lo vimos y quedó en la memoria colectiva, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, pero pues con unos giros dramáticos que nos van a llevar. Imagínate que ese niño llega a la escuela vestido de castor, ¿ya? Y todos los niños se la montan. Y continúas con el siguiente capítulo dentro del momento, la estás estructurando. ¿Qué le pasó a ese niño? Que la mamá confundió pastores con castores, o él se equivocó, hicieron su disfraz de castor para vamos pastores, vamos, y después ya lo dejan en el colegio y el niño va, todos van vestidos de los Reyes Magos y demás, y él va vestido de castor. Y ahí continúa su historia y luego, entonces ahí puede desarrollar más cosas. Pero eso, presupuesto de publicidad, ¿no? Pero una gran idea desarrollada en 1 minuto. Miguel, cuando yo me enteré que la televisión pública, bajo la producción de Quinto Color y Telecafé, iban a hacer La Vorágine, lo primero que me pregunté es quién va a tener el gran reto de adaptar La Vorágine. O sea, es como qué responsabilidad tan grande llevar al mundo audiovisual una de las mayores obras literarias de este país, de José Eustacio Rivera. Uno, ¿cómo logras ese proceso de adaptación de coger ese libro, transformarlo en un guión y de narrar también cómo recorre el sur del país Arturo Coa y Alicia? ¿Cómo recibes ese, cómo asumes ese reto de la adaptación de este libro? ¿Cómo lo haces? Pues cuando me invitaron a hacer este proceso, yo lo primero que hice pues fue leerme el libro, porque yo lo leí creo que en 8º, y fui tan de buenas que justamente como era el centenario del lanzamiento de la obra, la Universidad Nacional sacó la primera versión que se escribió, la publicó. Entonces yo tuve como la primera versión en mis manos, recién salida a la venta, y me lo leí. Cuando lo leí dije, mierda, esto es muy vasto, esto es demasiado grande, esto cómo lo vamos a contar en 8 capítulos, y sobre todo con qué plata van a hacer esto, porque es que esto es selva, llanos, caballos, lebras, bueno, época. Entonces yo dije, bueno, pues voy a empezar a contar la historia de tal manera que yo me emociono, porque si yo no me emociono, pues qué mamera hacer una vaina y para hacemos un documental. Entonces lo que ocurrió fue que lo primero que yo quise fue jugarme a la narrativa un poco más moderna. Entonces yo propuse que la historia de Clemente Silva, que en el libro ocurre hacia el final, como en la tercera parte del libro, Clemente Silva, cuando lo encuentra Arturo Coa, él les cuenta su historia y se va a un flashback que dura casi todo un capítulo. Entonces yo dije, ahí se detiene el relato del protagonista y entra este personaje y se apodera de la historia, pero él queda congelado. Arturo y Alicia, donde esté, están congelados en el tiempo. Y dije, no, traigámonos a esa historia, contémosla en paralelo. De hecho, la primera versión del capítulo que yo entregué, que me dijeron, esto no lo podemos hacer porque se come todo el presupuesto del capítulo 1. Ok, perfecto. Entonces, pero me permitieron el capítulo 2 arrancar a contar la historia de Clemente Silva en paralelo, poniendo créditos de 1900 y 1916. Entonces, digamos que veníamos en el tiempo, la gente no se... Algunos me imagino que leerían el crédito, otros no. Pero entonces entraba la historia de Arturo en el capítulo 1, el viaje con ella, y en el capítulo 2 arrancaba Clemente Silva, ¿ya? Entonces a mí, con Petro tuvimos muchas discusiones porque él decía, pero la gente no lo va a entender, de repente la gente se va a confundir. Yo le dije, mira, pues la verdad, la gente hoy en día ve Dark, la gente de hoy en día ve series que tienen líneas de tiempo en paralelo brutales. La gente de hoy en día no es estúpida, la gente de hoy en día arma en su cabeza todo el mapa con una facilidad que quizás nosotros creamos que eso no es posible, pero no es. Y de hecho hace 30 años se hizo la otra mitad del Sol
y fue un éxito, y también eran líneas paralelas en distintos tiempos, y uno lo armaba en su cabeza. Entonces, yo tuve la fortuna, de verdad, la suerte de que en este proyecto me dejaron crear los productores. O sea, José Lomana y Jorge me dieron luz verde para que yo escribiera tranquilo. Eso es un regalo del cielo. Para mí, yo siempre digo, para mí escribir La Vorágine fue fácil porque me dejaron trabajar. Entonces ya una vez saliendo de esa angustia de Peto, yo escribí como los 3 primeros capítulos y entró al equipo Guillermo Páramo, el decano de la Facultad de Ciencias Humanas, creo, de la Nacional, que había lanzado el libro, y entonces lo buscaron para que leyera los libretos y él diera su opinión. Y el señor estaba fascinado con la narrativa. Me dijo, no, me encanta que la han jugado a contar a Clemente del capítulo 2, y ya entonces yo dije, listo, perfecto, ya tengo esta bendición, ya puedo seguir. Entonces lo que yo fui haciendo fue que cogí el libro, yo tengo todo rayado por ahí, y fui armando como el viaje de Clemente, de Arturo, por un lado, y el viaje de Clemente, teniendo en cuenta que Arturo también tenía unos flashbacks, ¿no?, de su historia, en donde él contaba cosas que ocurrían en el pasado y también tenía unos imaginarios. Entonces fui como mezclando, fue como un rompecabezas, como con mucha filigrana, porque además lo que le pasaba al uno aquí en este tiempo tenía que ver con lo que le pasaba al otro en otro tiempo. Hay una escena muy linda en donde sueltan a los toros junto con un personaje que hizo Magida Isa, muy lindo, Clarita, Arturo, y luego está Clemente con los indígenas a quienes los que nos están metiendo como en corrales. Entonces era como lo mismo, era como hablar de lo mismo en distintos tiempos, y todo eso se fue logrando. Entonces se volvió como están vinculados 2 historias que ocurrieron en 2 tiempos, de muchas maneras, y de maneras muy sutiles y de maneras muy poéticas. La poesía se respetó mucho, incluso se metieron poemas enteros de José Eustacio Rivera que no están en el libro, sino que son de su libro de poemas, que metieron. Y lo otro que yo también quería contar, y que fue una petición, yo tuve 3 peticiones de Jorge y de José. De Jorge, respetar mucho el libro, porque es una televisión pública, no podíamos hollarlo. Entonces yo respeté mucho el libro. Pero de José, que ocurriera una historia de amor. Esto lo pudieran ver también como una historia de amor. Entonces yo dije, sí, pero en el libro Arturo era tan tenaz con ella, que hoy en día todos lo lincharíamos, ¿ya? Entonces lo que ocurrió fue que yo comencé a darle a esto, los comencé a conectar a través de los poemas, del libro que ella sostiene de él, que es como su salvavidas, de un tipo que la piensa, de un tipo que actuaba más como un niño loco que como un malvado, ambicioso, sí, era como esa manera de recuerdos, de flashback de ellos 2 felices antes de volarse, ¿no? Para que la gente siguiera como esta historia de amor. Hubo que crear toda una cantidad de escenas nuevas que no están en el libro, porque la historia es muy misógina, el libro es muy misógino, muy machista, y las mujeres simplemente detonaban el conflicto en los hombres y las desaparecieron. Aquí tocó crear a Griselda y a Alice aparte, una historia con ellas, una línea paralela con Barrera. Y entonces ahí me la jugué a meter a Clarita, para meterle candela a eso un poco, como decimos en televisiones, como te toca, pucha, que 3 mujeres se encuentren, que se quieran dar más vulgarmente en la jeta por el mismo tipo, pero que además descubran que lo que tienen que hacer es unirse para trabajar un poco el tema de la sororidad y salvarse a ellas. Que ahí los hombres no importan son ellas, importa el hijo de Alicia. Y el tema de esta versión de La Vorágine, que a diferencia de las otras, porque es que La Vorágine, pues si tú dices cuál es el tema de La Vorágine, no, la violencia. Y pues eso ya se sabe, lo sabemos, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Cuál es el tema? No, mi tema mi apuesta en esta historia fue la maternidad, ¿no? Yo la aposté a narrar la vorágine de la maternidad. Entonces tenía una mujer embarazada, su conflicto con su mamá desde antes de salir de Bogotá, por lo que se fue por la mamá, ¿verdad? Y adaptó su hijo con Antonio, con un hijo campesino que sufría por él, cómo lo criaba, cómo se despedía, cómo sufría por él. La Griselda no tenía hijos, ¿verdad? Y la selva y la mapiripana, que era un elemento de realismo mágico fantástico que aparecía ahí, en donde también era una madre que había parido, que fue lo único que no se hizo, había parido una lechuza y a un murciélago,
producto de su relación con un fraile. Se controló el fraile, se controló la madre principal, una versión más light, menos monstruosa como está en el libro, porque en el libro era un mico, en realidad, y la maternidad permeaba toda la historia, la selva como madre, ¿ya? Que salvaba o devoraba a los hombres, a los que la atacaban, ¿no? Ese fue un poco el tratamiento que yo tuve para trabajar la vorágine como a grandes rasgos. Obviamente uno en el proceso pues también va revisando qué puede y qué no puede hacer la producción, ¿ya? A veces me pidió al comienzo escribir mucho en Bogotá, como que en Bogotá pasaran más cosas y luego no se hicieron, ¿ya? Entonces, pero es que los libretos quedaron largos también. Hubieran dado para 10 capítulos, ¿ya? Miguel, nada, felicitaciones por asumir este reto. A las personas que no lo han visto pueden ver La Vorágine en HBO. Y Sí, antes de pasar a... pero la van a lanzar ahorita nuevamente en los 8 canales Sí, de regionales, creo que en una semana sale, sí. para que lo en TNT también va a estar. En TNT y en los 8 canales de la televisión pública van a poder ver La Vorágine las personas que no lo han visto. Y antes de pasar a la fase de preguntas que tenemos manitos levantadas de Pablo, de Jorwell, quería preguntarte, ¿qué consejos les das a todas las personas que están conectadas hoy en este conversatorio y que van a participar en Historias del Cambio? ¿Qué consejos les das a la hora de escribir ese guión antes de enfrentarse a esa hoja en blanco? Pues yo creo que lo primero es contar algo que realmente los emocione, que partan de una emoción, que cuando escriban la historia ustedes se emocionen con lo que están escribiendo. Eso es lo primero. Porque si escriben algo que los emocione, más del corazón que desde la cabeza como tal, van a poder conectar a otras personas a la misma emoción. Y ahí, cuando hay empatía desde la emoción, es muy fácil que la gente quiera que eso ocurra y que pase. Que enamoren a las personas de su historia a través de eso. 2, un punto de vista. Vas a contar la historia de una familia y los reyes la contaron desde el punto de vista de un transexual, que era la tía Liza, ¿ya? Entonces, en Betty la Fea, desde el punto de vista de una fea, el punto de vista es muy importante. ¿Dónde estás poniendo la cámara? Que no se ha contado. ¿Por qué vale la pena contar esta historia? Que no la han contado. Que sean muy honestos, muy autocríticos. Y también creo que valga la pena para el momento que estamos viviendo contar historias que la gente se sienta identificada con personajes, ojalá muy humanos, para que la gente sienta que eso le puede pasar a cualquiera, sin importar ni la clase, ni el sexo, sino a un ser humano. Listo, chicos, vamos a pasar a la fase de preguntas. Muchas gracias, Miguel. Antes que todo, la convocatoria que les quiero contar, este año vamos a tener 3 fases, una fase de formación, que es lo que estamos haciendo con estos encuentros. Vamos a tener unas clínicas express de guión, donde van a poder preguntar y vamos a resolver dudas sobre estas. Muchas personas pierden Historias del Cambio por cosas simples que queremos aclararles y llevarlos en este proceso de formación. Y vamos a tener una fase de proyección que les estaremos contando. La fecha de la convocatoria muy pronto se la vamos a estar anunciando por todos nuestros canales. Es importante que sigan las redes de Canal Telecafé, que es el canal operador de la convocatoria, en su Instagram y en sus redes sociales, las redes de Mintic, y ahí van a poderse entender de aparte de todo. Y en el grupo de PAC los vamos a invitar a que hagan parte del canal de WhatsApp de Historias del Cambio. Entonces, las preguntas que tengan para nuestros invitados, bienvenidas. Jorwell, si quieres abrir tu micrófono y preguntarle a Miguel, bienvenido. Jorwell o Pablo Andrés, ¿les permite abrir el micrófono? Oh, tenemos a Mauricio Navas, por favor, señor Mauricio Navas. Hola, buenas tardes. Listo, Jorwell. Empecemos con Jorwell. De una, por favor. ¿Cómo vas, Jorwell? Muy bien. Acá en la ciudad de Popayán, en el Cauca. Un saludo, qué chévere. Un saludo, Camilo, a Miguel Ángel, y de verdad que se le admira por esas producciones que han hecho. Y
quiero contarles, antes de que, pues, de preguntas, quisiera decirles que acá en Popayán, yo soy natal de acá, estudié hace muchos años allá en Bogotá, trabajé con Frankie Linero, con Pepe Sánchez, con Miguel Baroni, con Ali Umar, con Carlos Mayolo. Bueno, estuve trabajando con ellos y aprendí de ellos muchas cosas. Y resulta que pues de todo eso que he aprendido hace ya unos 35 años vengo en lo mismo, en la parte de cine, formando actores, actrices, y he tenido pues la oportunidad de hacer alguna que otra cosa por acá en Popayán. Tengo una película que llama Crónicas del Tercer Mundo, que la investigué durante 9 años de la vida real y hice un largometraje, lo escribí. Pero de verdad que acá en Popayán el arte y la cinematografía es totalmente olvidada. Por acá no hay apoyos, por acá los artistas nos morimos con los sueños encima. Entonces quería comentarles eso, que a pesar de la sabiduría y todo lo que uno ha aprendido, yo tengo mi Fundación Cine Latino, pero incluso no tengo ni sede porque no ha habido ni recursos para montar una sede. He buscado por intermedio del gobierno una casa en comodato para continuar. Yo formo actores y actrices, los rehabilito y los resociabilizo a los muchachos que están metidos en problemas por intermedio del cine. Eso es toda mi capacitación que les doy a los muchachos sin cobrarles un peso, pues porque es que por acá de verdad que el cine está muy olvidado en cuestión de recursos para ayudas y esto. Vendí un lote que tenía, que iba a ser mi casa, y el último sueño que tuve era hacer una película que llama Con la muerte en las manos. La investigué 2 años en más de 40 barrios y luego logré contactar a un muchacho de Cali que tenía cámaras y entonces empezamos a grabar esa película que yo escribí de hechos reales de las comunas, de la comuna 5, 6 y 7, y resulta que cuando íbamos en la mitad de la película, que ya había formado durante 1 año, le di clases a 128 alumnos. Cuando ya estábamos en la mitad de la película, el dueño de las cámaras coge y dice: no, me salió un trabajo en Bogotá, me voy, y se llevó las cámaras y nos quedamos con los brazos cruzados y no pudimos continuar. Ahí ese momento yo había rehabilitado por lo menos unos 20 muchachos y estaban como actores, había subido la autoestima y estábamos lo más de bien, felices, y era un largometraje muy bueno. Y entonces a partir de esa época, hace muchos años, de allá para acá, de estos muchachos 15 ya murieron porque volvieron otra vez a su estilo de vida anterior y se les acabó la motivación. Y así he venido yo, luche por sacar muchachos adelante por intermedio del cine. Yo hago camarógrafo, hago de guionista, hago de escenógrafo, hago de maquillaje, bueno, soy todero en todo porque no tengo apoyos por acá, y las personas, por ejemplo, de las universidades, uno les dice, bueno, colabórenme, que esto, que no sé qué. Ellos esperan dinero primero para poder trabajar. Entonces ha sido muy difícil. A Miguel Ángel, pues yo lo admiro y ha tenido mucha suerte en que se ha podido mover en este camino de la televisión y del cine. Me alegra mucho por usted, y por acá pues de verdad que estoy muriendo con mis sueños. Bueno, no le digo más. Orwell, qué bonita labor que haces. Muchas gracias, en serio, por ayudarnos a crecer la industria audiovisual y contar historias. Un saludo a todos los chicos que estás ayudando. Miguel, ¿qué consejo le darías a Orwell para que siga
creando historias y que siga apoyando a estos muchachos en esta bonita labor social? Pues yo creo que este tipo de escenarios como los que tenemos aquí en esta oportunidad, como la historia del cambio, como lo que hace Mauricio también con Smart Film, nos hacen pequeñas ventanas que se abren para poder desarrollar carreras a creativos, ¿no? A directores, a guionistas, actores, son pues, puertas por las que uno entra. Yo tuve que entrar como asistente de producción, casi que a servir tintos para poder meterme dentro del mundo de la televisión siguiendo un sueño. No estaba esperando tampoco que vinieran a darme a mí algo de ningún otro lugar, sino yo busqué lo que yo quería, porque era la única manera en que podía, de alguna manera, cumplir mi sueño. Digamos que de alguna manera yo era Chepe Fortuna, tenía que ir, por eso juego mucho con el tema de prepararse. Digamos que yo está muy preparado, prepara a otra gente, está cumpliendo una gran labor social, pero hay que aprovechar. Yo siempre digo que los papayazos que a uno la vida le da, con ese tipo de convocatorias o de posibilidades, la ley del cine también apoya mucho con presupuestos para llevar a cabo guiones, el Festival de Cine de Cartagena. O sea, yo creo que hay, pero hay que ir por ahí, hay que tocar por ahí, porque la ayuda del Estado también busca maneras de aportar, ¿no? a la realización desde muchos lugares. Claro, mucha gente ya hoy en día hay mucha gente haciendo cosas, y también esos aparaticos nos han dado la posibilidad de acceder. Imagínate, uno teniendo actores formados, pues tiene ya un pedazo del presupuesto resuelto de lo que es construir un cortometraje o un filminuto para poder concursar o participar o buscar recursos. Cómo visibilizarse también, aprovechando todo lo que hoy en día hay para hacer. En el chat de esta conversación van a encontrar el link para hacer parte del canal de WhatsApp de Historias del Cambio, lo mismo que en el grupo de WhatsApp de PAC. También los invitamos a que se unan y vamos a responder las preguntas de Pablo y Mauricio y Carlos. ¿Listo? Recuerden que el conversatorio y las preguntas son para Miguel. De la convocatoria les puedo decir que se unan a estas redes sociales, a las redes sociales de Telecafé, a las redes sociales de Mintic, a los grupos de WhatsApp les estamos enviando los links y allí van a saber las fases. Vamos a tener 3 fases este año: una fase de formación donde vamos a tener conversatorios y charlas, una fase también donde vamos a tener clínicas express de guión, y vamos a finalizar también con una fase de proyección dentro de esta convocatoria. Entonces, la fecha de estreno, muy pendiente, que las estaremos anunciando en las redes sociales, donde van a saber términos y condiciones de la convocatoria este año. ¿Listo? Entonces, por favor, en las respuestas muy concretos, en las preguntas, perdón, muy concretos, vamos con Pablo. Si quieres, Pablo. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Buenos días, ¿cómo estás, Miguel? Muy buenos días a todos los asistentes, esperando se encuentren muy bien. Mi pregunta en concreto es: ¿cuáles son las limitaciones en la TV pública, o cuáles serían tus consejos y tus pautas para no ser rechazado, digamos, a la hora del comité de los jurados, más que todo en géneros como, digamos, terror, thriller, etcétera? Porque siempre he notado que la TV pública, pues obviamente le da como prioridad a historias un poco más suaves, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces quería saber cómo puedo transmitir mi idea, mi drama, etcétera, enfocado en un ambiente más terrorífico sin llegar a ser rechazado. ¿Cuánta sangre no puedo, sí puedo? ¿Cuántas cosas? ¿Cuál es la limitación? Porque sé que hay una limitación en ese sentido. Pues mira, yo lo que he visto, o por lo que uno ve en todo lo que premian, aprueban, se transmite. Yo acabo de hacer una serie para Canal Tron, que es una comedia. Es que las historias tienen que tener de alguna manera un componente social. Y con social no quiere decir que estemos hablando de una marcha en Bogotá. No, lo que tienen que ser historias que de alguna manera visibilicen algo que está ocurriendo y que nos ocurre a todos como sociedad, ¿no? Entonces, eso sería lo primero que yo haría: buscar un evento o una situación o algo en donde esto sea tan importante para todos, que de alguna manera representado en una familia o en un solo personaje nos sintamos identificados en una situación como esa. Sí, las historias, creo yo, que de terror o los thrillers de suspenso tienen menos posibilidades que una historia, un drama, ¿ya?
o una historia donde haya algo de inclusión, sea racial, sea de la comunidad LGBT, de cualquier minoría, va a estar siempre un poco a favor porque la televisión pública de alguna manera también tiene una gran visibilidad a este tipo de productos que en la televisión privada poco se ven, porque no es comercial. ¿Ya? Entonces, sí vale la pena que le eches una mirada a ver tu historia, en qué le aporta socialmente a la televisión pública como ventana, antes de ir a la Cruz Roja a pedir que te donen sangre para poder hacerla, ¿ya? Un poco. Es como si el elemento de la sangre, o cuánta sangre, o cuánta no, o cuánto terror, o cuánto no, pues eso es un requerimiento que da el conflicto o la historia, pero historias de suspenso han habido muchas que tocan temas que nos mueven a todos, que son preguntas que se hacen también, como qué pasaría si no sé, si llegan los extraterrestres, estamos en una granja y eso pues señales. O es que muchas maneras de contar el suspenso sin que haya sangre. Pero esto tiene que ser una gran pregunta que a todos nos mueva para poder decir, mierda, esto sería terrible, ¿no? O si cuentas la historia de un psicópata de una casa y cuentas El Resplandor, ¿no? Hay tantas maneras de contar las historias, pero no necesariamente es que la televisión, pues tú ves el secreto de tus ojos, un telepolítico alucinante, ¿ya? Donde uno está todo el tiempo queriendo saber qué pasa y no hay sangre, pero a todos los movió, estuvo nominada al Oscar. Es simplemente contar historias que de verdad nos conecten a todos, que no sea solamente para un nicho, porque es lo que la televisión pública, por eso se llama pública, creo que la televisión pública eso no le apuesta mucho. Es mi consejo, Pablo. Y es importante aclarar lo que nos aclaraba Magdalena en el chat, pues escenas de sexo, de licor, de violencia, que atente contra un nicho social. Eso no puede ir de manera explícita. ¿Listo? Vamos con Mauricio. Hola, buenos días. Bueno, para aclararles, yo soy Mauricio Navas, actor, no talero. Entonces, esa es la primera. Y la segunda, cuando estás hablando de los temas, y es que hay, digamos, ahí está todo también, digamos que el meollo del asunto para saber si esa historia es escogida o no. ¿Qué podemos, por ejemplo, desde mi punto de vista como actor, y que ahora yo, digamos, estoy dando como mis primeros pinitos en la escritura de libretos o guiones, para estas convocatorias específicamente, porque digamos, si yo quiero escribir algo y lo quiero presentar, yo escribo mi historia como la quiero contar y listo, pero digamos, para estas convocatorias específicamente para canales públicos, cuando se habla de que tiene que ser para un público familiar, o sea, tengo que restringirme de las temáticas porque, digamos, si yo estoy planteando el tema, por ejemplo, de los falsos positivos, ¿cierto? ¿Cómo yo debería contar esa historia para que, siendo una historia que tiene un contenido de violencia, cómo yo podría contarla para que esto pueda llegar a un público familiar y digamos, pueda ser aceptada dentro de los parámetros que los jueces van a tener para escoger estas historias? Yo entiendo que uno puede contar una historia de 1000 maneras diferentes, pero digamos, aquí, digamos, para los participantes, creo que el meollo del asunto está en ser asertivos en cómo se cuenta esta historia. Aunque digamos, por ejemplo, ¿por qué a mí me interesa contar esta historia? Porque esto, digamos, lo he venido trabajando y para mí esto tiene digamos, este tema tiene un nivel de responsabilidad social y que debe ser conocido por la gente. Pero, por ejemplo, el mismo tema puede ser un palo o un obstáculo para que los jurados la escojan. Entonces, digamos, a la hora de decidir esos temas y cómo se abordan, cuáles podrían ser como los consejos para que, digamos, en ese digamos, para esos filtros, si, digamos, uno ya pasa los primeros más de documentos y todo esto, y ya llega uno a la hora de
de que los jurados escojan su historia, ¿cuál podría ser como digamos, esos puntos ganadores que nos pudieran dar para poder, digamos, ir construyendo la historia con esos parámetros? Pues Mauricio, yo lo que creo es que cuando uno tiene clara como a qué está ambicionando y con qué presupuesto cuenta, pues también puede calcular qué tipo de historia puede escribir o presentar. Si tienes presupuesto para hacer un arroz con pollo, pues no puedes pretender hacer una paella con mariscos y con una cantidad de elementos que no te va a alcanzar ni el tiempo ni lo que te van a dar para hacer una historia de 7 minutos o de 14 minutos para hablar de los falsos positivos, a menos que en lugar de contar un gran universo de los falsos positivos, sustraigas un par de elementos que le den a la gente la posibilidad de fácilmente identificar qué es eso de los falsos positivos, pero que lo puedas hacer con muy pocos recursos. Que estás hablando de un universo y un tema muy grande para 7 minutos o 14 minutos, pero muy grande. Entonces, mi sugerencia es menos, a veces es más también. A veces uno comienza contando historias mucho más pequeñas, anécdotas, ¿ya? Que luego uno puede ir ampliando a la medida que va cogiendo cancha, sobre todo si no has escrito como tal, o no tienes una carrera como escritor, o estás empezando a participar en este tipo de convocatorias para lograr tener visibilidad y para también tener kilometraje, es ir contando pequeñas anécdotas que luego se van convirtiendo en grandes historias hasta que un día puedes contarte una serie, no de 7 minutos ni de 14, sino de 4 capítulos de 30 minutos o de 45 minutos, en donde sí puedas abordar todo un conflicto como es tan interesante para todos, pero que en 7 minutos, ¿cómo lo cuentas? Es un poco lo que yo te diría. Es como aterrizar un poco a la realidad del presupuesto que tienes y tú le presentas a una convocatoria de estas una historia sobre los falsos positivos en 7 minutos y tendría que ser casi que algo tan anecdótico que te la puedan aprobar con el presupuesto que te van a dar. Entonces, primero es el presupuesto que tienes para aterrizar a la realidad. Y segundo, es que no necesariamente tienes que ir a la violencia ni mostrar la violencia. Hay cosas que se pueden sustraer para darle a entender a la gente que eso está ocurriendo. Yo recuerdo que alguna vez Pepe Sánchez me contaba que hace muchos años él tenía que hacer unas escenas que para Gracias por el Fuego, una de estas series de los años 80, y no habían soldados, no habían extras. Porque la escena decía, se ve cómo entra todo el ejército por la calle, y él tenía que resolver eso. Entonces lo que hizo fue que puso cámara en piso y mandó a todos a que consiguieran botas, y puso a una cantidad de la gente del equipo a que pasaran por frente a la cámara como si fuera el ejército entrando, y daban la vuelta y entraban, y le hizo creer a la gente que estaban entrando el ejército, miles de soldados a la ciudad. Entonces, sustraer elementos que la gente ya con lo que tiene claro que ocurrió, todos sabemos que fueron los falsos positivos, te puede ayudar simplemente a simplificar un monstruo tan grande en términos de costos como podría ser hablar de los falsos positivos. Porque si no, te lo van a probar. Porque la gente va a decir, pero ¿cómo va a contar los falsos positivos en 7 minutos y con esta plata? Ahí automáticamente te dicen, no es viable. Y no es viable por la realidad del presupuesto. No por la viabilidad de la historia. Lo que muchas de las historias no avanzan es porque son demasiado ambiciosas para el dinero que tienen. Listo, muchísimas gracias. Eso me da como pero quería hacer una pregunta ya. O sea, digamos, este año también solamente va a haber 2 categorías, de 1 y de 2 capítulos. Igual pendientes de los canales de difusión, ¿sí? Entonces acabamos de enviar en este chat un link de acceso directo a WhatsApp para que se unan, sigan las redes sociales de Canal Telecafé, sigan las series de Mintic, y el día de lanzamiento, que lo van a ver allí, vamos a definir y hablar de los términos y condiciones que van a pasar este año. Listo, es como lo que les puedo decir hasta ahora. Tenemos que primero queremos tener estos encuentros de formación, de charlas, para que puedan estar ahí cercanos. En el chat, Miguel, lo ves, en el chat de esta conversación lo ves. Listo, vamos con Carlos. Hola, buenos días. ¿Cómo vas, Carlos? Bien, gracias por la oportunidad. Bueno, muy puntual. Yo tengo una historia muy bonita, basada en
los inicios de Cerrejón cuando ingresó el tren del Cerrejón a La Guajira. Pero apenas hasta ahora la estoy convirtiendo en un guión. Si no tengo todo listo, yo puedo participar en esta convocatoria. ¿Aló? Creo que lo último no te lo escuchamos. Es que voy en carretera, qué pena. Yo tengo una historia basada en cuando comenzó el Cerrejón con el tren que entró a La Guajira. Cómo afectó a la comunidad guayú y cómo favoreció todas esas cosas. Pero yo apenas hasta ahora lo estoy convirtiendo en un guión. Si no tengo, por decirlo de alguna manera, todo listo, yo puedo participar en esta convocatoria. Sí, o sea, tienes una historia, pero, o sea, si no tienes listo que los procesos, la producción, ¿es lo que nos dices, Carlos? Sí, señor, o sea, sí. Porque ok. La convocatoria basa dentro de la selección del guión, ¿sí? Entonces es importante la selección del guión, que es lo que se está haciendo, ¿sí? La idea es que la convocatoria aún no ha abierto, la fecha de apertura la anunciaremos por los canales, pero es importante que sí puedas ir pensando esa historia que vas a construir en base en lo que decía Miguel, que los procesos de producción sean realizables, que tú sepas que lo que estás llevando al guión lo puedas llevar a la cámara y a los procesos de producción. ¿Listo? Es como eso, pues eso lo puedes ir pensando como en ver qué... yo estoy trabajando en lo que es convertir la historia en un guión técnico, por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, para escribirme sí o sí tengo que tener el guión listo. Sí, se te inscribes con el guión, es importante para que lo tengas en cuenta, ¿listo? ¿Desde dónde estás conectado, Carlos? ¿Desde qué ciudad? Yo estoy conectado desde Valledupar. Pero muy llegando a Valledupar. Qué chévere, un saludo muy chévere. Gracias. Chévere que estén conectadas personas de todo el país para poder mirar las diferentes, pues miradas del país desde diferentes regiones, eso es muy importante. Aunque muy poco participe, siempre estoy al pie del cañón. No, Carlos, participa este año y bienvenido a Historias del Cambio 2026. Otra última pregunta para darle la oportunidad a otro. ¿Solo se puede participar con un solo guión? Sí, solo puedes participar con un solo guión. Listo. Para que lo tengas en cuenta. Listo. Y por último, gracias, Carlos. Y por último, tenemos a Jorge y acabamos la ronda de preguntas. Jorge, ¿cómo estás? Hola Camilo, hola Miguel, ¿cómo están? ¿Me están escuchando bien? Sí, muy bien. Bueno, te hablo de la ciudad de Barranquilla y bueno, primero que todo quiero felicitar a Miguel por haber asumido el reto de adaptarla a la vorágine. Me imagino que fue algo que en algún punto te llegó a estresar un poco, aunque te dices que pudo haber sido fácil. Yo te cuento, yo desde el 2015 estoy escribiendo y poco a poco he estado aprendiendo cosas, he participado en un par de ocasiones aquí en Historias del Cambio, incluso cuando era antes Grandes Historias, y bueno, ha sido una experiencia muy agradable, muy bonita. Y bueno, tengo dos preguntas para ti, Miguel. Bueno, ahora estoy escribiendo una historia. Sin embargo, hay momentos donde yo siento que la historia no está fluyendo de una manera orgánica. A veces no puedo dormir pensando en las cosas que debo hacer o que debo omitir. O simplemente yo me siento en el escritorio a mirar lejos porque no sé qué más hacer. A veces veo una película, a veces leo un libro. En ese caso, tú como un guionista tan experimentado, ¿tú cómo superas esos bloqueos mentales? Y la segunda pregunta, ya más hablando de la vorágine, cuando adaptaste esa historia que no es tuya, ¿cómo haces que la historia mantenga su propia identidad, pero que al final del día tú la sigas considerando como propia, como un trabajo propio? Y vale, muchas gracias. Eso era todo. Bueno, Jorge, pues lo primero es, cuando hay un bloqueo, como les decía antes, pregúntate qué es lo que quieres contar. ¿Qué te llevó a querer contar esto? Vuelve a la primera idea, vuelve al origen, vuelve como a la esencia, a la base.
hazte la pregunta de ¿qué quiero responder de esta historia al final? ¿Cuál fue la pregunta que me hice cuando arranqué a contar esto? La pregunta que te hayas hecho para crear el personaje, el conflicto, la historia, no tiene siempre una respuesta, pero tienes que ir a la pregunta para poder que tú vuelvas y enganches y que los elementos te vayan mostrando por dónde seguir, por dónde regresar, porque a veces uno se pierde del camino cuando olvida el origen. Y lo segundo, mi meta con la vorágine siempre fue respetar lo más, lo dicho, hasta el cansancio, la obra como estaba escrita en el libro. Evidentemente, ya esto fue llevado a imágenes, ya es otro lenguaje, pero que estuviera la información más importante del libro en la obra y de los personajes que están en la vorágine. Solamente hubo 4 personajes que no estuvieron porque no eran necesarios, porque era una historia que se repetía. Era una historia donde narraba Clemente la historia de unos personajes que se encontraban con otros y se perdían en la selva y daban círculos, que era lo que estaban viviendo al final los protagonistas. Entonces eso no lo pudimos meter, y no lo metí yo en el guión porque no era necesario, digamos que no le aportaba en nada al conflicto del protagonista, ni siquiera de Clemente, él estaba contando una historia de otros, entonces por eso no se metió. Por eso todos los personajes estuvieron, todos los conflictos estuvieron, estuvo todo lo que no estuvo en las versiones anteriores. Entonces yo quería respetar a José Eustacio eso, respetarle la narrativa, el off que tenía Arturo Cova contando algunas cosas, ¿no? Lo que estaba sintiendo, y la poesía que también estaba ahí. Para hacerla propia, pues metí el tema de la maternidad, creé un universo femenino mucho más potente, donde la mujer tuviera mucho más representación. La maldad de Barrera la subí de tono, la crueldad, ¿ya? Eso también fue de mi pluma, por decirlo de alguna manera. Y la narrativa, que es mía, como narrar la historia de Clemente Silva ya para el audiovisual. Entonces, desde ese lugar es como una vorágine adaptada por Miguel Ángel Vaquero, que era como cuando Gabriel García Márquez escribió el guión de María para RCN, ¿ya? Era María de Jorge Saad, pero la versión de Gabriel García Márquez sobre ese argumento. Yo insistí mucho en que no podía traicionar el libro, porque no me gustaría que hicieran eso con una obra mía tampoco, que no respetaran lo que estaba ahí. Eso es. Vale, muchas gracias Miguel por tu aporte, y bueno, gracias también a Camilo por este espacio tan nutritivo para nosotros, las personas que estamos aquí en los audiovisuales, y que poco a poco seguimos aprendiendo. A pesar de que llevamos años en esto, creo que cada día se aprende un poco más. Muchas gracias. Miguel, muchísimas gracias por este encuentro, muchas gracias a toda la industria audiovisual que se conectó a este conversatorio. La idea es que vamos a seguir con más conversatorios de este tipo, con más profesionales de la industria, con participantes de versiones anteriores que también hacen parte de Historias del Cambio. Este es el primer camino para ser parte de la industria audiovisual pública. Todas las personas que quieren participar de convocatorias como Abre Cámara, este es un gran primer camino para que inicien a hacer estas historias reales, a las personas que quieren llevar sus historias a la televisión pública y los canales. Entonces, pendientes de las redes sociales de Canal Telecafé, del Ministerio TIC, al canal de WhatsApp que está en este chat, el link. Y también en el grupo de WhatsApp de PAC encuentran este grupo. Bienvenidos, muchas gracias. Nos vamos a ver en otros encuentros, en un encuentro muy importante también que va a ser de Clínicas Preds, donde vamos a tener a una experta abordando temas comunes de por qué se quedan los guiones en la fase de jurados. ¿Listo? Para que esto no pase, queremos ver sus historias, queremos ver muchas personas de región participando, y qué chévere que hoy tuvimos ese encuentro. Y Miguel, muchas gracias Magdalena. Gracias a todos ustedes, Miguel, gracias. Camilo lo dijo todo. Bueno, aquí en el chat están diciendo que reenviemos por favor los links para ingresar tanto al canal de difusión de Historias del Cambio. Ese es un canal de difusión única y exclusivamente para la convocatoria de Historias del Cambio. Y por otro lado, en el chat de PAC, que es Promoción Audiovisual Colombia, es un chat donde estamos contando todo acerca de las convocatorias del ministerio y también sobre las charlas que hacemos como esta
Adicionalmente a las charlas referentes a las convocatorias del ministerio, también hacemos charlas para fomentar y darles herramientas a toda la industria audiovisual colombiana. Por supuesto, son sin costo y las hacemos aproximadamente unas 2 veces al mes. También en el chat voy a dejar entonces los 2 links que les acabo de decir y la página de Promoción Audiovisual Colombia, en donde van a poder encontrar esta charla y todas las charlas que hemos hecho antiguamente. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Una próxima. Gracias a todos y bueno, nos vemos. Chao. Que estén bien. Chao. Bonito día.